Me dijeron que te vieron sola. ¿Cómo están, queridos aprendices? Si aún no me conoces, mi nombre es Hoglan Barrios, enseño coctelería hace 12 años y el día de hoy te voy a enseñar a hacer correctamente cócteles balanceados. Y para mostrártelo con práctica voy a hacer los 5 cócteles directos más famosos. Así que si quieres tomar bien y no solo ponerte en pedo, quédate hasta el final que esto comienza ahora. La palabra clave que quiero que te grabes el día de hoy es balance de cóctel. Balance de cóctel. La idea, como son varios ingredientes en un cóctel, es que queden balanceados. Ni muy dulce, ni muy cítrico, ni muy salado, ni muy fuerte de alcohol. Así que vamos a arrancar. El balance de un cóctel se genera por 4 cosas. Número 1, estructura y cantidades. Cuando me refiero a estructura es cantidades de cada ingrediente y cuánto hielo se le debe colocar. Así que te muestro. Lo primero que vamos a hacer es colocar el vaso full de hielo. Ahora vamos a empezar a completarlo con el jigger para saber entonces cuál es la cantidad de hielo. Lo primero que te quiero decir es que este vaso, solo sin hielo, tiene una capacidad máxima de 15 onzas. 15 onzas. Generalmente son 14. Así que bueno, vamos a empezar a medir a ver cuánto sería. Acá van 2 onzas, 4 onzas, 6 onzas, 7 onzas. Ahora que te mostré con la práctica, vamos a la conclusión. Si de capacidad máxima este vaso tiene 15 onzas y luego lo colocamos full de hielo, nos podemos dar cuenta que la capacidad de líquido que te queda para tú poder hacer un cóctel es de 7 onzas. O sea, en conclusión, tenemos mayor porcentaje de hielo, exactamente un 53% de hielo en un cóctel. Entonces, por esa razón es que es tan importante la cantidad de hielo y entender que luego para la mezcla solamente te están quedando 7 onzas y con esas 7 onzas tú tienes que generar un balance. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Me dijeron que te vieron sola. Ya vimos el tema de estructura y cantidad de hielo. Ahora, lo segundo que te quiero enseñar es tipo de bebida alcohólica y graduación de la bebida alcohólica. Recordemos nosotros que el sentido de los cócteles con alcohol, es diluir las bebidas alcohólicas y mezclarlas para potenciar sus sabores. Ejemplo, número 1, tenemos acá un ron, que sería un destilado. Ya de por sí esto es una bebida con un carácter fuerte, ligeramente dulce, con una graduación alcohólica de 40%. Esto nos obliga a colocar el doble o el triple del diluyente que nosotros queramos agregar. Número 2, licores. Acá tenemos un licor de ron, que sería Malibú, que es un licor con sabor a coco. Ella de por sí sola no tiene la fuerza quizás suficiente para hacer un cóctel. Por eso es que generalmente se mezcla como un licor. Sin embargo, puedes llegar a mezclarlo con jugos o otros ingredientes, pero lo que tienes que tener cuidado es que no te quede muy suave el cóctel, por tener apenas 20% de grado alcohólico. Número 3, tenemos por ejemplo los licores aperitivos, que son licores bastante complejos, con mucha carga de sabor, carga aromática, complejidad de sabor y además muy baja graduación alcohólica. Estamos hablando de 16% de grado alcohólico, por lo que deberías de mezclarlo con otras bebidas alcohólicas y si lo vas a mezclar con un diluyente como jugos, gaseosas o agua, cuidar de que no te quede aguado. ¿Por qué? Porque se va a perder toda la fuerza alcohólica. El tercer factor que debes evaluar es cuánto sería la cantidad de diluyente que debes agregarle a cada cóctel directo. Bien, para ello lo primero que te tengo que explicar es que la mayoría de los cócteles directos, que son estos 5 que vamos a preparar hoy, por lo cual quédate mirando hasta el final para que salgas con toda la información, generalmente llevan, digo, en la mayoría de los bares a nivel mundial, llevan 2 onzas de alcohol, que sería la medida grande del jigger, ¿ok? O equivalente a 60 mililitros. Entonces, todos llevan de manera estandarizada 2 onzas de alcohol. Si te agregan menos de esto, está mal. Si te agregan más, pues dile gracias al bartender. Pero lo estándar serían 2 onzas. Entonces, de las 7 onzas que nos quedan después del hielo, si nosotros restamos las 2 de la base alcohólica, nos están quedando 5 onzas para completar. Eso ya te va dando una pista que es casi el doble en un cóctel directo. Luego, lo demás es la experiencia del bartender de ir balanceando un poquito más de diluyente, un poquito más de alcohol, menos hielo, más hielo, eso ya es la experiencia.
4 y último, ¿a quién va dirigido? Cuando me refiero a quién va dirigido es, nosotros tenemos tipos de clientes en el bar y generalmente el cliente ya te manifiesta. Si un cliente te dice, quiero que mi cóctel sea suave, bueno, entonces en vez de agregarle 2 onzas, por ahí sí le agregas 1,5 onzas y le agregas más jugo. Entonces eso es a lo que me refiero. Primero tienes que evaluar a quién va dirigido y luego tú ves jugando con esas proporciones. Sin más preámbulo, vamos a la práctica. El primer cóctel que vamos a hacer sería un destornillador, que es vodka con jugo de naranja. Vamos a añadir 2 onzas de vodka Sky de 40% de grado alcohólico. Y jugo de naranja, vamos a medirlo con el jigger para que ustedes puedan constatar cuánto sería la cantidad de jugo de naranja. Vamos a servir de jugo de naranja, aquí van 2 onzas. 4 onzas, 6 onzas. Mira este detalle clave, como el hielo se derritió, para que quede más balanceado y con la temperatura correcta, le añadimos más hielo. Y 8 onzas. Ahora vamos a hacer un Cuba Libre. La base alcohólica sería ron blanco. Vamos a añadir 1 onza primero y servimos una segunda onza. Vamos a completarlo con Coca-Cola, que no voy a usar el jigger porque sería una maldad, se le va todo el gas, así que lo agrego directo. Tercer trago, Gin Tonic. Vamos a añadir 2 onzas igual. Todos llevan 2 onzas. Completamos con tónica, que de igual manera no la vamos a añadir con jigger, es directo porque tiene gas, ¿no? Cuarto cóctel, Garibaldi. Vamos a añadir igual 2 onzas. Antes de hacer el cuarto cóctel, paréntesis importante, si no te has suscrito, suscríbete y dale un like a este video para que sigas apoyando mi contenido. Ahora sí, lo que te quería explicar. Como ya lleva rato esto aquí diluyéndose, no vamos a servir el cóctel sin antes sacarle el agua. Entonces esto es muy importante siempre, ayudarte con un colador y miren el montón de agua, miren lo aguado que va a quedar el trago. Eso parece una tontería, pero es un error que cometen muchos bartenders. Número 5, Fernet con coca, que si lo sirvo con jigger me prende en fuego, así que lo voy a servir directo. Vamos a agregarle más o menos unos 2 o 3 dedos. Sé que me van a pedir más, pero esto es lo balanceado. Ojo, me faltaba la naranja del Garibaldi, vamos a servirla. Vamos a dejar un espacio por si acaso queremos balancearlo más. Y completamos con Coca-Cola. Inclinamos un poquito. Todos los cócteles se tienen que decorar siempre, así que rodajita de naranja por acá, rodajita de naranja por acá, limoncito, limoncito, dedito. Y muchas gracias por quedarte hasta el final, mi gente. La verdad que gracias de todo corazón. Lo último que quiero compartir contigo es, luego tienes que probarlo cada uno y ir ajustando. Si te parece que está muy fuerte, si te parece que está muy suave, si te parece que está muy amargo. Esos truquitos los vas a ir agarrando con la experiencia. Por lo pronto, no te olvides de darle un super like, compartir este video con un amigo y déjame en los comentarios qué te gustaría que te enseñe. Esto ha sido todo. Dímelo, papi. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Están listos? ¡Let's go!